Bien, son las 6:29 de la mañana. Para este martes se tiene programada una marcha, una manifestación encabezada por Cambio Democrático. Está con nosotros esta mañana Luis Eduardo Camacho, precisamente para ampliarnos sobre lo que va a suceder mañana y qué es lo que está motivando esto. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, un placer. ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Mañana es la marcha, entonces. Sí, mañana las bases del CD van a estar realizando su cuarta actividad que realizan desde que se declararon en estado de alerta militantes. ¿Qué se está denunciando? Frente a los abusos del gobierno de Ricardo Martinelli. ¿Qué tipo de abusos estamos hablando? En este caso, la prioridad que se le está dando, o el punto más destacado de la protesta, es reclamarle al presidente Juan Carlos Varela que se ponga a trabajar, sobre todo en el tema de enfrentar la inseguridad que día a día afecta más a los panameños. Los panameños han vuelto a sentir un temor extremo de salir de sus casas al trabajo, de salir de sus casas a los quehaceres diarios o al estudio, de regresar a su casa en razón de que en ese entrar o en ese salir o entrar o regresar a su casa, los panameños están siendo sujetos de constantes asaltos, robos y homicidios. Y todo esto ocurre porque el gobierno del presidente Juan Carlos Varela se encuentra más concentrado en la persecución política de sus adversarios que en darle solución a los problemas que enfrentan los panameños. El gobierno día a ha día. dicho que ellos están tratando de controlar la situación, que están moviendo sus unidades. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué hace falta? Mira, eso sucede cuando tú quieres cambiar las cosas que se están haciendo bien simplemente porque las hizo otro gobierno. Yo insisto en recordar que cuando nosotros llegamos a gobierno, los homicidios por año alcanzaban el 1.000.000. ¿Pero qué? La gente no se atrevía a salir de su casa. Ajá. Y no iba a los restaurantes, no iba a los cines, no iba a las discotecas, porque hasta ahí había esos homicidios. Nosotros reducimos esa tasa de los casi 1.000 por año a 500 y poco más de 500 por año. ¿Pero qué es lo y que... ahora esto, ¿sabes por qué? ¿Qué es lo que no quiere reconocer este gobierno? De la labor que se hizo en el pasado en cuanto a temas de seguridad. Bueno, es que el trabajo que se hizo, por ejemplo, nosotros logramos en ese control de la seguridad recuperar el territorio nacional de parte de, ya que la totalidad de la provincia de Darién y una buena parte de Panamá Este están siendo sujetos de presencia activa delincuencial de la FARC de Colombia, la narcoguerrilla colombiana. Y eso a su vez activaba toda una red criminal en el resto del país. Eso nosotros logramos contener una firme presencia en el Darién, recuperando nuestro territorio nacional. El gobierno, si ¿Con tú has Senafront? visto, con Senafront, el gobierno, si tú ves, ha dicho, voy a quitar a agentes de la Senafront, del Darién. Pero el jefe de Senafront sigue ahí, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, pero el tema no es si está el jefe o no. Ajá. El problema es la política del gobierno frente a Senafront, que es disminuirle la capacidad de respuesta, que para un problema que pareciera ser del Darién, pero no es Darién, porque la FARC no entraba a Panamá, como decían algunos, a descansar. La FARC de la narcoguerrilla colombiana estaba a Panamá, a traficar, a secuestrar y a promover toda una serie de actividades delictivas que afectaban a nacionales y a extranjeros. Allá voy. Se ha podido comprobar que la actividad delincuencial o de tráfico o de guerrilla en la frontera repercute en la ciudad y en el resto del país. Nada más tenemos que ver la cantidad de homicidios como ha ido aumentando, pero no es solamente, te repito, el tema de Senafront. Ese es parte del problema, claro. Porque vuelvo y te digo, está comprobado, al descuidar nuevamente nuestras fronteras, ya hemos tenido evidencia de presencia de nuevos campamentos de la FARC en nuestro territorio. ¿Para qué? Para realizar, ellos no vienen de picnic, ellos no vienen aquí a estudiar, no vienen a descansar, vienen a promover actividad delincuencial y a participar en actividad delincuencial. Pero no solamente eso, se debe también, te repito, a que la cabeza de los estamentos de seguridad, que son quienes planean, quienes ejecutan las estrategias de seguridad para enfrentar la delincuencia organizada y la delincuencia común, están más concentrados en la sapería, en la participación en las amenazas y en la persecución política
contra el único partido de oposición que es Cambio Democrático, pensando que con eso nos van a callar, y se equivocan. No van a callar a Cambio Democrático, porque Cambio Democrático, como partido de oposición, tiene la responsabilidad, en nombre del pueblo, de señalarle al gobierno los errores que están teniendo, los incumplimientos, sus promesas, para que el gobierno corrija y haga las cosas bien. Algunos han comentado en la calle sobre cuál sería el futuro de Cambio Democrático en los próximos años ante lo que estamos viendo en este momento, ante las conducciones, ante las acusaciones, ante la persecución política que denuncia el propio partido. El futuro de Cambio Democrático es el del presente, ser el partido de oposición. Se mantendrá ahí firme. Es que ese es nuestro rol, ese fue el rol que, de acuerdo al magistrado Pinilla, obtuvimos en las elecciones de mayo del 2014. Otros debieron asumirlo, pero bueno, prefirieron, pareciera que una ausencia de 5 años en el gobierno de ellos fue demasiado, y ahora 10 iba a ser peor, y por eso han pactado un acuerdo de repartibilidad, le dicen algunos. Algunos hablan de cambios dentro del cambio que se requieren y se necesitan para precisamente que el partido se mantenga a flote. ¿Eso es correcto? ¿Usted apoya esa teoría? Dentro del Cambio Democrático. Dentro del Cambio Democrático. Mira, yo escucho mucho eso de gente que habla pero no hace nada. En política tenemos mucho de eso. ¿Propios cambios? De gente los propios cambios democráticos. Sí, o sea, obviamente que nuestros críticos, los que quieren destruir la imagen y el rol de Ricardo Martinelli, hablan de cambios, porque al hablar de cambios quieren hablar de la salida de Ricardo Martinelli de la presidencia. Son nuestros críticos internos, nuestros adversarios externos. Ellos quieren destruir la imagen de Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli es el líder de Cambio Democrático y es el líder, en razón de eso, de la oposición política. Ahora, hay gente a lo interno que, te repito, son gente que lo veo que hablan mucho pero no hacen nada. Pero son un grupo muy reducido. Ahora, también hay, por ejemplo, dentro de los que hablan de cambios en la dirigencia, yo veo a un señor Montalvo, que ciertamente es miembro de Cambio Democrático, pero Montalvo en el año 2009 apoyó la candidatura de Balbina Herrera, y en el año 2014 apoyó la candidatura de Navarro. O sea, esa gente no cuenta, porque esa gente no es real, puede estar inscrita en el partido, pero son lo que se conoce tradicionalmente en política como quinta columna. Pero mira, más importante que lo que suceda con Cambio Democrático es lo que le está sufriendo el pueblo panameño, por ejemplo, con el tema de no solamente el tema de la inseguridad. Ya estamos viendo cómo el desempleo, mira, en 6 meses, no te hablo, ya llevamos 8, pero en 6 meses de gobierno del presidente Varela, el desempleo en Panamá creció de 3.7 a 4.8. ¿Eso se está reflejando en la economía actualmente? Eso se está agravando. Yo te aseguro que el desempleo ya supera ese 4.8. ¿Por qué? Porque además ya no se trata de un enfrentamiento político en razón de persecución a Cambio Democrático. Estamos viendo lo que vivió, la inseguridad jurídica que se vive, por ejemplo, con la empresa de Campos GPC, por ejemplo, con la empresa que iba a desarrollar un proyecto de generación de energía a través de tanques de gas, con lo que sucedió, por ejemplo, con la empresa de lo que está sucediendo con la empresa de Barro Blanco y lo que está sucediendo ahora muy recientemente con el ingenio. Eso te demuestra que aquí esto no es un problema político. Lo del ingenio La Victoria. Bueno, mira, le tocará a las autoridades. ¿Es abuso de autoridad? Evidentemente, porque todo indica que no se ha seguido un debido proceso. Y en Panamá ya vemos que el debido proceso, el incumplimiento del seguimiento del debido proceso, no se limita a los casos que tienen que ver con temas judiciales de la justicia, sino también a otros que tienen que ver carácter comercial, porque aquí el presidente Varela parece que ejecuta una venganza personal, pero también otro de los problemas más graves que sufren los panameños en razón de Varela es que gobierna para sus donantes de campaña y no para el pueblo panameño. Pero es que Panamá está invadido por el pecado. Bueno, cuando yo escuché que el presidente Varela dijo ayer eso, me dije a mí, ¿qué podemos pensar? Me dije a mí mismo, a confesión de parte, relevo de prueba. Porque pecado, por ejemplo, es no gobernar para el pueblo. Pecado es gobernar para sus donantes de campaña. Porque esa es una manera de pecado. Y pecado, por ejemplo, es agarrar la justicia y convertirlo en una herramienta para satisfacer las pasiones personales, la sed de venganza, los odios personales. Eso es pecado. Porque la justicia
que aspiramos todos los panameños se fortalezca en nuestro país, porque si ello ocurre, se fortalece nuestra democracia, tiene que buscar la verdad. La justicia no debe buscar satisfacer los odios personales ni las venganzas personales de una persona o de sus donantes de campaña. Si las cosas se mantienen como están en este momento, la economía lenta, el desempleo aumentando, ¿cuál es el futuro de este gobierno? ¿Cuál es el futuro del presidente Varela? ¿Vamos a ver en las calles más manifestaciones? ¿El pueblo va a salir a protestar? O sea, ¿qué puede pasar? Yo creo que los estamos viendo. No es que esto es el futuro, este es el presente. Ajá. Ya la población, por ejemplo, alza su voz por 3 aumentos injustificados en el combustible y la pretendida imposición de un aumento, de establecer un impuesto que fue frenado por la población. No porque el presidente había salido a defenderlo, recordemos. Fue frenado por la población que le decía al presidente Varela, oye, pues si el petróleo está disminuyendo a nivel mundial, ¿por qué ahora usted en vez de bajarnos el combustible nos va a cargar un impuesto que a su vez lo que se pretendía con eso era absurdo? Porque era como decirle, yo voy a poner un impuesto en la gasolina, en los combustibles, para dárselo a los jubilados, pero en la práctica ese impuesto que iba a ocasionar un aumento en el costo general de vida que iba a afectar a los propios jubilados y al resto del país, al resto de los ciudadanos de este país. Me dicen que se nos ha acabado el tiempo. Gracias por pasar por acá. Pero permíteme recordar, mañana desde las 4 de la tarde nos vamos a estar concentrando en el antiguo mercado de San Felipe, muy cerca de donde el presidente había Frente sugerido. a la Mayor. Por ahí cerca, por ahí cerca. Ahí nos vamos a estar concentrando de las 4 de la tarde para ir a protestar a la presidencia de la República contra la inseguridad, contra el aumento injustificado de la gasolina, contra la eliminación de la LACTOC, contra la eliminación del bono escolar, contra la paralización de la reforma curricular y contra el terrorismo judicial que se expresa a diario con personas que son detenidas acusadas de delitos que no implican detención preventiva, personas que son bajadas de los aviones sin tener una orden de no salir del país, en contra de su salida del país, personas que son sometidas a persecuciones judiciales a través de los organismos de seguridad. Contra todo eso estamos protestando porque las bases de cambio democrático ya escogieron del lado de quién está, del lado del pueblo. El presidente Varela decidió estar del lado de sus donantes de campaña. Esperemos entonces mañana a las 4 de la tarde para ver entonces la participación del Cambio Democrático en esta marcha, pues muy cerca a la presidencia de la República.